Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por cumplir esta segunda parte del primer foro Ruta para la superación de la pobreza, un camino a la equidad. Recordemos que Prosperidad Social está realizando esta actividad gracias o por la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que precisamente Prosperidad Social está realizando la Semana de la Inclusión. Estamos haciendo actividades y acciones de equidad en todo el territorio nacional. Hoy estamos acá entonces en este primer foro y queremos iniciar esta segunda parte de la agenda invitándolos a ver el siguiente video, porque hoy, 16 de octubre, también se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Es por eso que queremos que ustedes vean este mensaje. Damos inicio entonces. Bueno, el aplauso por favor para romper el hielo. Venimos del almuerzo. Queremos volver a saludar a todas nuestras regionales que nos ven vía streaming a esta hora en el primer foro Ruta para la superación de la pobreza, un camino a la equidad. Damos inicio entonces al panel Inclusión Productiva, una estrategia para superar pobreza extrema. Va a ser liderado por Ana María Palau, subdirectora general de Programas y Proyectos de Prosperidad Social. Invitamos de igual forma a nuestros panelistas, Olga Lucía Costa, asesora regional de la oficina de CEPAL en Bogotá, a Alejandra Carolina Botero Barco, consejera presidencial para la gestión y cumplimiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a Manuela Ángel, representante asistente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en Colombia. De igual forma, invitamos a Miguel Urrutia, profesor titular de la Universidad de los Andes y también del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. Y culminamos con David Villegas, fundador y director de la Fundación Salvaterra. Le damos entonces la palabra a la subdirectora de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, Ana María Palau. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a todos los panelistas. Muchas gracias por acoger nuestra invitación. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos que nos acompañen en este panel. Ustedes desde diferentes ópticas, desde diferentes instancias, son expertos en el tema y realmente esperamos tener una conversación muy nutrida, muy fructífera, que nos permita ubicar no solo temas importantes en la agenda en términos de inclusión productiva y superación de pobreza, sino que realmente podamos avanzar en estrategias, acciones concretas que nos permitan nutrir la ruta integral para la superación de la pobreza que hoy, de una manera y con todo el orgullo, estamos lanzando en conmemoración del Día de la Pobreza, y además hoy también estamos celebrando el Día de la Alimentación y la Seguridad Alimentaria como pilar y base fundamental para la doble inclusión. Un saludo muy especial también a todo el equipo de Prosperidad Social que nos acompaña,
a todos los invitados del Gobierno Nacional que acogieron la invitación que realizamos el día de hoy. Y básicamente lo que queremos trabajar y tratar con ustedes es, durante la mañana les hacemos un breve recuento de cuál ha sido el ejercicio que hemos desarrollado. Nuestra directora hizo el lanzamiento formal de la Ruta para la Superación de la Pobreza, en la que lo que buscamos es cómo vamos a intervenir de una manera más eficaz, con mejores estrategias de focalización, que realmente la inversión que estamos desarrollando pueda llegar a las personas que más lo necesitan, pero sobre todo entender el ciclo de vida de quienes conforman los hogares. Y es entender que los niños que se ven beneficiados con nuestros programas de Familias en Acción como parte de la estrategia de inclusión social, continúan su ciclo de vida hacia la juventud, y cómo el programa de Jóvenes en Acción, junto con los programas de la oferta nacional y territorial, seguiremos acompañando no solo desde la perspectiva de su permanencia en los estudios de educación superior, sino brindando ahí oportunidades en términos de inclusión productiva, en términos de empleabilidad y en términos de emprendimiento, uno de los ejes estratégicos de este gobierno del presidente Duque. Y cómo a partir de eso entonces generamos unas bases sólidas que permitan generar escalabilidad en nuestros programas y nuestras intervenciones, enfocado en la pobreza extrema, con unos retos muy importantes. En la puerta de entrada, y lo veíamos durante las sesiones de la mañana, y es cómo lograremos mejor focalización para tener unas intervenciones más eficaces y que efectivamente podamos avanzar en los procesos de transformación y de movilidad. Y tuvimos en el primer panel de pobreza, se presentan los diferentes retos, cómo efectivamente podemos trabajar en una perspectiva de medición. Estuvo el director del DANE, nos acompañó. También tuvimos grandes desafíos en términos de cómo lograremos llegar a esos hogares que efectivamente lo están necesitando, y entendiendo que los recursos son finitos y que debemos optimizar esa gestión del gasto público, cómo lograr llegar a eso. Y como ustedes saben, la puerta de entrada a esta ruta es el rediseño del programa y la estrategia Unidos de Prosperidad Social, que justamente ayer, el día de ayer, en conmemoración de esta semana, arrancamos el piloto en 71,000 hogares, en Córdoba y en Nariño, y a través de esto esperamos justamente cualificar nuestro proceso de oferta, pero sobre todo lograr llegar a los hogares con esa idoneidad y pertenencia en la oferta de prosperidad social, en la oferta del gobierno nacional y en la oferta de los entes territoriales. Grosso modo, esto fue parte de los asuntos que abordamos durante la mañana. Adicionalmente, avanzamos en términos de inclusión social, con 3 grandes desafíos sobre los cuales debemos seguir trabajando de manera coordinada y articulada desde el gobierno nacional, así como en articulación con los actores del territorio, sobre todo en 2 perspectivas que vamos a seguir trabajando con ustedes en términos de inclusión productiva. Porque si algo ha quedado claro, y nosotros lo estamos esbozando en nuestra ruta, es que no podemos ver desligadamente la inclusión social y la inclusión productiva. Esto debe tener una mirada holística, esto debe tener una mirada integradora, de tal manera que las apuestas, las políticas, los programas y las estrategias trabajen de una manera coordinada y articulada para impactar esos ejes y asimismo impactar los indicadores de pobreza. Y adicionalmente, la importancia de que trabajemos con esa doble inclusión, las perspectivas de enfoque diferencial. Tenemos que tener en cuenta las diferentes poblaciones para poder llegar con esa oferta idónea, con esa oferta pertinente, y 2 enfoques adicionales que no podemos desdibujar y que la idea desde las perspectivas de ustedes y lo que ustedes representan nos pueden compartir, que tiene que ver con
el enfoque territorial y el enfoque poblacional. Que si seguimos mirando los programas y las intervenciones y la implementación de la política pública, desligando estos elementos estructurales, difícilmente vamos a lograr avanzar en una movilidad social, avanzar en una transformación y avanzar en términos de equidad. Esa es la introducción, la idea de este panel y el propósito de este panel, para que toda nuestra audiencia y ustedes como panelistas nos puedan enriquecer esta conversación, es partir de la ruta de inclusión productiva que hoy está visualizando Prosperidad Social. Y Prosperidad Social está visualizando una ruta integradora que parte de la seguridad alimentaria como un eje estructurante de la doble inclusión. Y cómo a partir de las lógicas de autoconsumo, fortalecimiento de autoconsumo, vamos a avanzar en una lógica de generación de excedentes, y cómo a partir de la generación de excedentes podemos empezar a trabajar con las familias modelos de desarrollo productivo que ya se basen en una lógica de generación de ingresos sostenibles. Y por supuesto el siguiente paso ahí será entender muy bien las vocaciones productivas de los territorios, entender las potencialidades de los actores y de los territorios, y de manera consecuente cuáles son las necesidades y las dinámicas del mercado que nos permitan acercar la oferta y la demanda con el objetivo de generar fuentes de ingresos sostenibles en los hogares que más lo necesitan, que es lo que en últimas, avanzando en lógicas de inclusión social e inclusión productiva, lograremos superar los umbrales de pobreza con un componente esencial, y es lo que le está apostando Prosperidad Social: sostenibilidad en estas intervenciones. ¿Cómo logramos que el tránsito de las familias en la superación de la pobreza realmente sea sostenible y no tengamos el riesgo que se devuelvan de la línea de pobreza? Y algo fundamental, por supuesto, en el marco de esta discusión, es lo que impactan los entornos y las infraestructuras asociadas que deben tener estos hogares para detonar efectivamente su inclusión productiva. Y a esto nos referimos infraestructuras tales como los centros de acopio, centros de transformación productiva, las vías de acceso. Y esa es la conceptualización, de tal manera que lo que queremos trabajar con ustedes es que podamos aterrizar esos desafíos, podamos entender muy bien cuáles deben ser esas estrategias en el corto, mediano y largo plazo, y que podamos trabajar aquí sobre todo desde sus lógicas en el cómo. En el cómo podemos realmente hacer de esta apuesta de ruta integral para la superación de la pobreza un ejercicio transformador para el gobierno nacional, para los gobiernos locales y por supuesto para el sector privado como aliado fundamental en las lógicas del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Entonces, con esta introducción, realmente para nosotros y para todos los panelistas, estoy segura, estamos muy orgullosos de tener acá al doctor Miguel Urrutia, toda una eminencia, y quien ahora está haciendo unos estudios, una profundización, investigación en lógicas de inclusión productiva. Y queremos, doctor Miguel, que usted nos cuente desde la perspectiva suya cómo entender la seguridad alimentaria como esa base estructurante de la doble inclusión para avanzar en términos de superación de la pobreza. Muchas gracias. A mí me pasa que nunca sé por qué estoy donde estoy. Y no había pensado contarles lo que les voy a contar. Estoy trabajando el tema de la pobreza porque, siendo director de Planeación Nacional, creé en el gobierno de Alfonso López Miquelsen el primer plan de nutrición que hubo, Plan Nacional de Nutrición en la historia de Colombia. Y
la experiencia es interesante porque era un plan que hoy en día se vería muy bien desde el punto de vista de lo que se le asignó al gobierno para tratar de mejorar la nutrición en Colombia, pero se eliminó el plan de nutrición después de 2 gobiernos. Y entonces yo dije, ¿por qué? ¿Por qué se habrá eliminado? Y la historia fue interesante, y era que realmente el plan lo dirigía Planeación Nacional y posteriormente se consideró que Planeación no debía ejecutar y se le pasó al Ministerio de Agricultura. Y el Ministerio de Agricultura no estaba tan interesado en la nutrición, sino en producción. Y entonces cambió mucho. Y lo que yo quiero decir es que lo sorprendente, con todos los errores que se han hecho, es que la nutrición ha mejorado mucho en Colombia. Y las evaluaciones de la situación de los niños año tras año, lo que muestran es bastante mejoría. Lo mismo que en general la situación social en el país, que ha mejorado mucho, como digo, con muchos errores que se pueden mejorar, pero la realidad es que, mal que bien, el énfasis en disminuir la pobreza ha tenido un efecto positivo. Y todas las estadísticas lo que muestran es que Colombia le ha ido relativamente bien en esto. Y por lo tanto hay que ser optimistas, no hay que ser pesimistas. Digamos, los recursos fiscales son limitados, pero se pueden hacer cosas y se han hecho cosas. Y lo más importante de todo es evaluar si las cosas que se han hecho han tenido buenos resultados o no. Y hay algunos programas sociales que no han tenido muy buenos resultados, creo yo, pero otros han sido muy efectivos. Y ahora resulta que acaban de darle el premio Nobel a unos señores que han resuelto científicamente tratar de evaluar la calidad del trabajo en el área social. Y en Colombia hay algunas evaluaciones muy buenas. Se han demorado, ¿no? Realmente la primera evaluación de Familias en Acción ocurrió 20 años después de que ha debido comenzar, ¿no? Pero realmente hay que ser optimista y yo creo que eso es lo más importante para el trabajo que todos ustedes tienen. Posteriormente trataré de hacer algunos comentarios sobre la importancia en el sector rural, que es el área más pobre en Colombia, cómo se puede hacer para tratar de vincular al sector urbano en la mejoría del sector rural. Pero se me ocurrió echarles el cuento de un plan de nutrición de hace 40 años, tal vez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Urrutia. Ahora continuaremos con todas estas aportes que usted nos podrá seguir brindando a la discusión. Yo quisiera continuar con Olga preguntándole, desde la lógica de la CEPAL, lo que ustedes han identificado en cuanto a experiencias exitosas, mejores prácticas, ¿cuáles serían esos esos elementos estructurales que se deberían tener en cuenta para pasar de una lógica de autoconsumo en términos de seguridad alimentaria a una lógica de generación de excedentes? Bueno, primero digo que me encanta estar acá. Yo creo que esto es lo que debemos hacer. El doctor Urrutia dice, yo sí sé por qué él está aquí, porque nos ha enrutado a muchos de nosotros en este
en este camino, o sea, de usar todas las capacidades y la experiencia en la vida profesional hacia esto. Yo pasé por el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, Fedesarrollo, y hoy en CEPAL, pues recojo es la experiencia de todo eso para ponerla al servicio de estos. Entonces, amplío tu pregunta, Ana María, y creo que hay varios mensajes de la región y algunos que estamos trabajando aquí en Colombia. Yo diría abiertamente, primero quiero decir que me leí la ruta y me encantó, voy a decir que me encantó que lograran abrir más para la focalización de las familias, que dijeran, estos son pobres por ingreso, pero no multidimensionales, estos son multidimensionales, pero tienen un problema, porque creo que esa es la manera, ¿no?, de hacer propuestas más integradas. Me encantó los esfuerzos en coordinación. Entonces la mesa de equidad y la digitalización e interoperabilidad, me parece que es construir una ruta que es… que juega o que le apuesta a llegar mejor. Eso quería decirlo primero. Y en cuanto a las experiencias exitosas de cómo pasar de esos elementos fundamentales, nos la hemos pasado haciendo en América Latina, inclusión social, ¿no? Inclusión social, porque yo creo que hay una secuencia de que no podíamos llegar con procesos más productivos cuando teníamos unos déficits inmensos en materia social. Cuando la Constitución del 91 se aprueba, nosotros teníamos un gasto público que era en temas sociales de menos del 6% y hoy se ha duplicado, ¿no? O sea, teníamos grandes déficits y grandes brechas para servicios completamente básicos que tienen que ver con la educación, con la nutrición. Y creo que eso es un poco lo que se ha venido haciendo. Entonces siento que hay primero una secuencia que es adecuada. Planteada una secuencia, ya empiezo a mirar temas que estamos trabajando y es no pensar que los problemas de vinculación productiva y de generación de ingresos con los que queremos, yo también estoy de acuerdo que sean sostenibles, lo podemos hacer solamente allá en las áreas rurales. Creo que hoy hemos empezado a trabajar cómo es el vínculo de las áreas rurales allá con otros territorios, ¿no? Nosotros lo llamamos, unos lo llaman vínculos rurales urbanos, otros lo llaman, nosotros particularmente lo estamos llamando ahora tejidos territoriales, ¿no? Y me parece es decir, a mí me traen acá para que les dé pistas, ¿no? Y eso intento hacer. Entonces esas pistas son eso, que a veces estamos muy centrados en lo que va a suceder allá, ¿no? Y tú lo decías bien, se necesitan una serie de bienes públicos, yo estoy de acuerdo, son necesarios, pero nadie lleva progreso, ¿sí? El Estado se hace presente con unos bienes públicos, es la gente con sus esfuerzos, con sus capacidades, con sus visiones de futuro, con sus apuestas, es la gente la que va a definir. ¿Y cómo sacarla? Conectándola. Entonces hoy el tema es conexiones, articulaciones. Las primeras que se nos ocurren, además a nosotros los economistas, es vías. Hoy no solamente son cosas físicas, sino también digitales, satelitales, etcétera. Pero es la conexión entre las personas. Ustedes se sorprenderían, le contaba yo ahora al doctor Miguel Urrutia y a otros panelistas que estábamos reunidos, se sorprenderían. Les voy a dar un ejemplo bellísimo de articulación rural-urbana, de sacar a gente muy pobre de la pobreza de manera sostenible, que no empezó como una cosa productiva. El Festival Petronio Álvarez, ¿sí? Algo que pasa en Cali y que atrae a comunidades de muchas zonas del Pacífico, que no tengo que decirle a ustedes expertos de qué zonas estamos hablando y con qué niveles, y que hoy, después de 30 años hoy no es solamente música, es cultura, es gastronomía, es moda, mantiene a las personas los 12 meses del año trabajando en eso. Entonces es muy poderoso. ¿Por qué les doy ese ejemplo? Ese ejemplo lo han sistematizado, otras agencias lo han trabajado. Hay un profesor, Fernando Urrea, que escribe sobre eso, porque siento que de eso estamos llenos en los territorios y que debemos ubicar
y que esa apuesta de la gente es muy poderosa, porque nosotros podemos ayudar con todo esto que estamos pensando, pero quizás comenzaría por ahí, por decir que tenemos más. Entonces tú me preguntas qué ha pensado CEPAL. CEPAL, IFAO, Verdegué, por ejemplo, es alguien que ha escrito sobre el papel de las ciudades intermedias y el papel de las alianzas para precisamente pasar de esos niveles básicos, ¿no? de que la gente comience a producir y a producir un excedente y ir a conectarse a mercados. Seguramente esta mañana yo vi por ahí, estaba Juan Mauricio, yo sé la obsesión de él con conectarse a mercados, claro, conectarse a mercados, pero es a través de esos mecanismos. Yo puedo explicar posteriormente más, pero esa es como una idea que a mí me parece que es bueno que conversemos, que es bueno que la aceptemos como pista después de los avances que ustedes tienen en la estructuración de esa ruta. Es algo en lo que podemos pensar y quizás juntar capacidades y visiones para ver si es posible. Yo creo que eso, después podemos seguir conversando, Ana María. Muchas gracias, Olga. Claro, ahí vamos, ojalá pudiéramos quedarnos toda la tarde, pero vamos a optimizar el tiempo que tenemos para sacar el mayor provecho. Yo aprovecho este componente de seguridad alimentaria como base para la doble inclusión y la nutrición. Manuela, ustedes desde FAO, que además han sido aliados estratégicos de prosperidad social y que han visto la lógica no solo desde Bogotá, porque eso es una premisa bien importante. Prosperidad social construye visión desde el territorio y para el territorio. No sentados en Bogotá en los escritorios, estamos absolutamente comprometidos y esa es la razón por la cual no solo tenemos presencia institucional, sino que el trabajo con las comunidades lo hacemos desde el territorio. Y ustedes en FAO nos han acompañado en ese proceso y hemos tenido diversas conversaciones, diversos diálogos frente a cómo lograr pasar de estos ejercicios de fortalecer los autoconsumos en los hogares que tienen estas carencias y estas falencias, pero llevarlos a la lógica de la generación de ingresos. Manuela, frente a eso, ¿cuáles serían como los desafíos, los retos y las acciones que ustedes visualizan en el marco de esta ruta? Bueno, agradecer mucho pues la invitación al evento y me siento muy honrada de estar al lado del doctor Urrutia, por supuesto, y de todas las otras personas que me acompañan y de acompañarlos a ustedes hoy acá, a todos los expertos en los temas de protección social. La FAO viene preocupada bastante sobre el tema del rezago que tienen ciertas poblaciones de la región en términos de pobreza, a pesar de todos los programas que la región ha tenido y que ha dedicado y los recursos tan importantes. Sigue habiendo, por ejemplo, hoy en este Día Mundial de la Alimentación, ahorita acabo de decir en la radio, hay 2.4 millones de colombianos que tienen hambre. Todavía, a pesar de que Colombia ha hecho una muy consistente mejora en estos indicadores. Pero quiero decir una frase, para mí la seguridad alimentaria no es solo la base estructurante, sino el fin mismo de los programas, porque si uno mira el concepto de seguridad alimentaria, y a mí me acompañan muchas de las personas que han trabajado este tema conmigo, con la FAO, por muchísimos años, la seguridad alimentaria misma, el acceso, la disponibilidad de alimentos precisamente se da, y para mí entonces la frase sería, no, la seguridad alimentaria no es solo la base, sino el fin mismo de los programas de inclusión social y productiva. Con prosperidad social, hace muy poco sacamos y trabajamos con 400 líderes comunitarios en 8 departamentos y sé que aquí están algunos de ellos. Tienen un diplomado y están sacando adelante ya como candidatos, como líderes comunitarios, están sacando adelante este tema de la seguridad alimentaria y están metidos en las comunidades porque lo entienden, entienden ese concepto completo e integral de la seguridad alimentaria. Yo quiero, por supuesto, proponer algunos temas. La FAO dice, bueno, ¿por qué los países de la región no han logrado llegar a ciertas regiones y a ciertas poblaciones que siguen con esos indicadores de pobreza extrema? ¿Qué es lo que falta para lograrlo?
Algunos de los elementos los voy a poner sobre la mesa. Precisamente, y ayer voy a poner un ejemplo, y Olga lo dijo muy bien. Esas comunidades, ayer estuve con 5 líderes del Amazonas. Les pregunté ayer que cuánto se demoraban en regresar a las comunidades. Me dijeron, salimos hoy es, ¿qué día es hoy? Miércoles, no, el día 17. Van a llegar el domingo de regreso a sus comunidades. Entre que toman el avión, llegan a la comunidad y cogen el río varios días para llegar a sus comunidades. Sin embargo, a pesar de que seguramente ellas representan comunidades que están en los indicadores de extrema pobreza, yo las vi muy ricas en todos los sentidos de la palabra. Ellas están rescatando todas las semillas de la Amazonía colombiana que se han ido perdiendo en las chagras. Nos contaron y tienen la lista de la mayoría de lo que son las semillas, los alimentos que ellas consumen en la región y cómo están rescatando todas las semillas que alimentan sus comunidades. Ese trabajo que ellas están haciendo enriquece absolutamente todo el trabajo que puede hacer Prosperidad Social y le da un enfoque diferente. Lo que estoy tratando de decir es que las comunidades rurales todas son muy diferentes. Esas que todavía están quedando en esos focos de población que nosotros definimos como en extrema pobreza son muy heterogéneas. La economía rural en sí es muy diferente a la que nosotros tenemos, al menos mi generación, que piensa que todavía en esa economía campesina, tradicional, hoy en día las familias rurales dependen de muchísimas fuentes diversas de ingreso y de la ciudad específicamente, de remesas que llegan de la ciudad a las zonas rurales y de trabajo de las zonas rurales en la ciudad. Eso hay que entenderlo, esas dinámicas tan diferentes. Entonces, bueno, voy a dejar ahí para darle la palabra también a los otros y ahí seguimos conversando. Muchas gracias, Manuela. Yo quisiera ahora, desde la perspectiva del Gobierno Nacional, hoy nos acompaña Alejandra Botero, alta consejera presidencial, quien además con ellos venimos trabajando en un ejercicio muy valioso, que es el COMPES de emprendimiento, pero además hay que reconocer en Alejandra y en todo el equipo, así como en el doctor Carlos Enrique Moreno, su gran apuesta por entender que en el universo del emprendimiento debe concebirse la lógica de los emprendimientos de base y los emprendimientos inclusivos. Entonces, Alejandra, qué bueno que podamos contar aquí cuál está haciendo ese ejercicio, cuál es la lógica que estamos imprimiéndole, pero sobre todo, ¿cuál es la apuesta con el fin de consolidar todos estos emprendimientos que estamos generando en las personas con mayor situación de vulnerabilidad? Y cómo a partir de una evolución esperamos que logremos así generar encadenamientos o segundos niveles y darle visibilidad, con lo cual pues es una apuesta del presidente Duque, del Gobierno Nacional, y pues qué bueno que nos acompañes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy también muy contenta, muy halagada de que me hayan invitado y muy dispuesta pues, a estar aprendiendo de todas estas experiencias. Efectivamente, nosotros, bueno, como consejería, solo para darles una breve introducción, lo que hacemos es hacer seguimiento a las iniciativas más complejas, más complicadas dentro del plan del presidente Duque. Y por supuesto, en un gobierno donde el eje es la equidad, una de las iniciativas a las que le dedicamos un gran porcentaje de nuestro tiempo, esfuerzo, energía y corazón, es el de la superación de la pobreza y de mayor equidad. Dentro de esta iniciativa, que comprende, digamos, las metas de indicadores de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, nos dimos cuenta desde que lo revisamos, pues, que no podemos estar hablando de emprendimiento. Cuando hablamos de emprendimiento, había una divergencia importante dentro, en general, en los discursos que ustedes, pues, como expertos los deben estar viendo todos los días, pero también dentro del Estado, de qué era emprendimiento y cómo lo abordábamos. Y siempre, digamos, la orientación lógica era ir pensando, como uno pensaba en emprendimiento, en Impulsa, en los emprendimientos dinámicos, en los Rapis, y eso es como que lo primero que le viene a la mente cuando uno habla de emprendimiento. Y cuando habla de emprendimientos inclusivos, entonces se va como más o menos al otro extremo, donde estás hablando es de más o menos
lo que puede ser el emprendimiento muy básico de superación de la pobreza, y no había como un continuo o un solo marco lógico que pudiera abordar lo que es el concepto de emprendimiento. Entonces yo creo que uno de los grandes logros que hemos hecho de la mano con DPS, con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, es reunir a todos juntos a pensar en conjunto qué significa emprendimiento y tener, aunque estamos ahorita en el momento redactando 2 COMPES separados, uno para emprendimientos dinámicos y uno para emprendimientos inclusivos, pero bajo un solo marco conceptual. Y eso yo creo que es un gran logro dentro de estas iniciativas que yo creo que todos ustedes han visto, pues que la importancia de la articulación que tenemos que hacer como Estado para poder lograr una focalización dentro de los programas. Yo creo que este es un esfuerzo que va a ser muy interesante. Solamente, digamos, dentro de emprendimientos inclusivos, y acá ahorita voy a cerrar, cuando empezamos a mirar lo que podía ser emprendimientos inclusivos, nos pusimos a mirar los distintos programas que tiene el gobierno, en el Ministerio de Agricultura, en el SENA con el Fondo Emprender, DPS, por supuesto, todos los programas que tiene, Ministerio de Comercio, Impulsa con los emprendimientos dinámicos, hasta el Ministerio de Cultura. Todo el mundo tenía distintos programas dentro de sus instrumentos que le atendían de cierta medida a emprendimientos inclusivos, que en total sumaban 493.000 individuos y 21.000, digamos, metas colectivas, pero no sabíamos claramente ni si se daba, digamos, cuál era la complementariedad dentro de la oferta. Entonces, si hay una gran meta que podemos lograr, digamos, como una victoria temprana en el próximo año, además de sacar ese COMPES de emprendimientos inclusivos que esté casado dentro del de emprendimientos dinámicos, es poder complementar la oferta de emprendimientos que tiene el Estado, justamente no solo para poder atender la articulación, sino para darle una sostenibilidad y una ruta de sostenibilidad a los emprendimientos y al apoyo al emprendimiento desde el Estado. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ahora quisiéramos tener la oportunidad de conocer la experiencia de David Villegas. David Villegas es el director de la Fundación Salvaterra. Ellos han tenido diferentes experiencias en la forma de acercar los emprendimientos con las grandes superficies y el acceso a mercados. Entonces, David, qué bueno que pudiéramos tener la oportunidad de que nos contaras cómo ha sido esa experiencia, ustedes liderándolo como fundación, generando esos incentivos en las diferentes poblaciones de perder el miedo y realmente sí están en la capacidad de llegar a esas grandes superficies. Tienes el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Agradezco la invitación y poder participar de este panel. Entrando en materia, yo creo que el gran reto de todo este ejercicio es la generación de confianza, cómo entramos a los territorios con sus diferentes dinámicas y sus lógicas y empezamos a generar un tema de confianza y de reconocimiento los unos con los otros, entender el valor hoy del productor, hoy desde su zona como tal, y entender quién es nuestro mercado potencial. Entonces cerramos 2 brechas, uno es cuál es el potencial productivo de la región y el otro es el mercado potencial que tenemos, y ahí empieza todo un tema agrologístico y es cómo vamos a hacer para sacar ese producto de esa región, cerrar la brecha con la calidad que el mercado nos exige ciertos productos. Yo creo que esa es la base estructurante. Esto lo hemos hecho también, pues cabe resaltar que lo hemos hecho también de la mano de entidades del Estado, ART, URT, ADR, ARN, Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación. Y lo que hemos venido haciendo es diciéndole al país, esto sí se puede hacer. Y creo que el mensaje es muy contundente cuando el productor se da cuenta que sí es viable sacar un producto de alta calidad de una zona que fue del conflicto o del posconflicto hoy, y que está entrando un producto producido por ellos, en este caso Almacenes Éxito y Grupo, nos da ciertas ventanas para poder empezar a cerrar la brecha. Si hoy nosotros tenemos el apoyo del empresariado, sí, ahí están, pero nuestro enfoque también es cómo hacemos ese acercamiento al territorio de una forma no paternalista. Esto no es por qué pesar, aquí no estamos llegando a un enfoque de, es que usted es productor, de qué pesar yo le compro. No, aquí usted es productor, usted es un agroempresario del campo,
tiene que empezar a entender qué es ser un agroempresario, entender qué es usted un emprendedor del campo, y desde ese principio, ese enfoque, venga, vamos a trabajar como lo haría una empresa. Ahí empieza todo un tema de formalización y de legalización hacia los territorios. Yo creo que ese es otro reto que tenemos en país, y eso nos pega por todos los frentes. Uno es a quién le facturan ellos o cómo facturan ellos. Y ahí hemos empezado a cerrar también la brecha, pero ahí empiezan a haber asociaciones, cooperativas, productores individuales, colectivos, y ahí empezamos a decirle, venga, formalícese, tenga una cuenta bancaria, entienda qué es manejar una cuenta bancaria. Esos son principios que uno diría son básicos, pero no están. Luego nos vamos al tema logístico de servicios alrededor de la producción, y es el camión que va a entrar o el conductor que va a entrar a sacar el producto y cómo este producto sale hacia el cliente final. Tampoco están legalizados, no hay ARL o hay un montón de principios que hay que empezar a hacer que hoy los conductores y la oferta de servicios se legalicen el esquema. Yo creo que ahí están los grandes retos, ahí es donde hemos logrado hacer realidades. Tenemos casos en Antioquia más que todo, y caso Catatumbo. Yo creo que el Catatumbo es un caso que resuena mucho porque fue entrar a la zona. Yo tuve un viaje hace poco, 5 horas de Cúcuta a Ocaña, Ocaña a Vereda, a municipio, de municipio a Vereda, y de ahí yo entré a una zona donde no llegaba nadie. Ellos mismos lo decían, es que yo no le creo que usted haya venido hasta acá. Y yo le decía, pues aquí estoy, tóqueme, yo soy de carne y hueso, pues yo no soy un espanto, o sea, pero es que usted viene en representación de Grupo Éxito. Yo le dije, no, yo vengo en representación de Salvaterra y quiero trabajar con ustedes, que le vendamos al éxito, es otro cuento, pero empecémonos a entender ustedes y nosotros. Y en esa lógica de entendernos, logramos hacer que un producto que sale de esa región hoy llegue al éxito semanalmente, y eso son 6 toneladas de aguacate que están entrando al éxito ya semanalmente. Y como podemos entrar aguacate, podemos entregar zanahoria, papa, lechuga, bueno, ahí hay una gran cantidad de alimentos. Y hoy es un aliado. ¿Cuántos aliados empresariales podemos llegar a tener? Adicional a eso, hoy el papel y el rol del gobierno es también brindarnos el esquema y la tranquilidad de llegar a ciertos territorios bajo una mirada de vamos a hacer inclusión social. Pero no es solamente la inclusión social, sino la inclusión productiva, y a eso le doy todos los aplausos en este panel. Pero trascender la inclusión productiva a la inclusión comercial. ¿Cómo hacemos que hoy los productores entiendan que pueden vender sus productos a un buen precio y ser sostenibles ellos con su unidad productiva? Porque ahí, cuando logremos eso, hablamos de inclusión laboral y empezamos a cerrar toda la brecha de la inclusión. Yo creo que eso es lo que hoy Salvaterra hace, es lo que estamos promoviendo, y estamos diciéndole al país, sí se puede, así hoy sean unos casos puntuales. Pero como lo decía el doctor, yo creo que hace 30 años, 40 años que crearon la política, hoy ya tenemos unos resultados. Hoy esto apenas está empezando, y hoy la demanda que nosotros tenemos de alimentos superan las 200 toneladas semanales. Ahora es quiénes la producen, dónde están esos productores y cómo hacemos el esquema agrologístico para sacar ese producto y llevarlo a un cliente final, para que hoy el consumidor, caso hoy Bogotá, entienda de dónde salió el brócoli que nos comimos en la ensalada, y generamos un ADN de origen, y esa marca de origen tendrá que venir con todo el respaldo de gobierno y de los diferentes actores como FAO y otras entidades. Muchas gracias, David. Tú has puesto sobre la discusión dos temas bien importantes que me gustaría profundizar, y tiene que ver primero con la generación de confianza y el empoderamiento de los hogares, y adicionalmente con cómo pasamos de la lógica de la informalidad, que por lo general hace parte de las dinámicas de estos hogares que arrancan un proceso de ruta hacia la superación de la pobreza. En ese sentido, quisiera preguntarte, Manuela, ¿cuáles consideras que son las claves o los puntos detonantes para lograr esa generación de confianza en hogares que históricamente han sufrido algún tipo de vulnerabilidad y además han estado en situación de pobreza, para lograr esa generación de confianza y ese empoderamiento? Bueno,
Yo creo que hay muchas demostraciones de que las comunidades, las familias en territorios afectados por violencia o afectados por pobreza extrema tienen, o sea, como lo dijimos, lo dijo Olga, qué pena repetir a Olga tantas veces, pero yo creo que ella dijo algo que nos debería conmover. Yo creo que las comunidades mismas tienen muchas de las soluciones. Y nosotros aquí en Bogotá a veces nos pensamos mucho cuáles deberían ser las soluciones para los territorios. Con la sola presencia del Estado, con una fuerte mirada del Estado y una oferta más integral, las mismas comunidades solas tienen muchísimas capacidades para lograr identificar muchísimas cosas que además nosotros aquí ni siquiera vemos, porque pues no estamos allá viviendo el diario vivir con ellas. Yo creo que potenciar esa presencia, esa oferta integral del Estado, como lo mencionaron Alejandra y tú, que es lo que ustedes están pensando en esa ruta, es lo que está pensando la Mesa de Equidad, hablar y entender esas diferencias y lograr saber que la gente tiene esa posibilidad de, o sea, aquí nos está diciendo alguien que están buscando 200 toneladas de alimentos. ¿Dónde están esos productores? ¿Dónde está esa calidad del alimento? ¿De dónde lo podemos sacar? Allá están. Colombia hoy en día tiene, si mal no recuerdo la cifra, un 54% de los agricultores son agricultura familiar, y yo creo que las iniciativas que puede tomar Prosperidad Social también son cosas diferentes a las que ha hecho hasta ahora. Voy a decir cosas medio raras, pero se aceptan. O sea, un tema que hablábamos con Olga ahorita antes de sentarnos acá es que hemos hablado hace rato de las compras públicas. Eso puede ser una inclusión productiva. O sea, ¿cuántos millones de pesos se están comprando los programas de alimentación escolar, los programas de las cárceles, de los hospitales, los programas del Estado que compran alimentos? ¿Y cómo podemos vincular esos alimentos y esos pequeños productores que están atomizados en muchísimas partes del país a esos programas? Eso es una forma de pensarse la inclusión social y productiva de manera diferente, porque es una posibilidad de vincular a la población a un mercado existente que no se va a perder. Ahí está, el mercado está, las compras públicas son un hecho. Otros países lo han logrado, bien o mal o regular, pero están haciéndolo, y creo que Colombia lo puede hacer. Hay un potencial ahí gigantesco. ¿Qué más decir? O sea, creo que las comunidades tienen, o sea, ellos tienen la manera de salir y de potenciar muchas de las cosas que el Estado y que la oferta social y productiva del Estado les puede ofrecer. Creo que simplemente las dimensiones de tener acceso a los servicios básicos, a tener el activo humano, que es lo que más ha trabajado Prosperidad Social, sacar a los muchachos, a los niños, educarlos, poder potenciar. Después de eso, es qué les ofrecemos a esos jóvenes que están saliendo de todos los programas, que están en zonas rurales y se están queriendo venir para las ciudades. ¿Qué les podemos ofrecer? Y hay mucho potencial. Las zonas rurales están mostrando, las más aisladas y las más remotas del país, que se pueden hacer muchísimas cosas allá. Hay muchísimo potencial en esas zonas. Lo último que quiero decir es, hemos realizado una serie de estudios en 3 departamentos, Nariño, Putumayo y Antioquia, donde hemos tratado de entender de una manera diferente los estudios de abastecimiento. ¿Cómo se abastece un departamento de Nariño? Y uno diría, Nariño tiene todos los pisos térmicos, tiene todas las posibilidades de producir todos los alimentos que comemos a diario en nuestras comidas, la canasta familiar, pero importa el 96% de los huevos del Valle y del Huila. Y uno dice, ¿por qué están pasando esas cosas? O sea, ¿qué dinámicas? Y yo no soy economista, soy politóloga, que está generando unas dinámicas que hacen que la producción de huevos venga de departamentos relativamente lejanos, a 6, 8 horas de camino, para que
nariñenses se los consuman. ¿Por qué no se pueden producir? Esa vocación productiva de ese territorio, ahí está, y pasa con el arroz, pasa con la panela, pasa con muchos productos de esos departamentos. Putumayo está importando casi el 95% de los alimentos que consumen los putumayenses, y esto lo hemos mirado allá con la gobernación, con las alcaldías. ¿Qué podemos hacer para potenciar la producción de alimentos para que Putumayo produzca al menos los alimentos que requieren los habitantes de ese departamento? Entonces ahí están esos estudios, queremos que se utilicen para las inversiones que están haciendo también las diferentes entidades, los PEDETs que ya están desarrollando los 8 pilares. Todo esto concatenado con el trabajo que está haciendo Prosperidad Social, creo que puede potenciar esas zonas remotas de Colombia donde hemos tenido históricamente esa pobreza y ese retraso. Muchas gracias, Manuela. Doctor Urrutia, estamos seguros que usted puede ampliar estas últimas tesis que nos propone Manuela sobre cómo lograr conectar esas dinámicas urbano-rurales y estas zonas más alejadas o que concebimos nosotros como más alejadas, que probablemente allá está la gran riqueza y están las despensas agrícolas y las lógicas productivas. ¿Cuáles serían las lógicas, los pasos, las acciones y estrategias que deberíamos tener en cuenta para cerrar esas brechas y poder dinamizar esas vocaciones productivas de los territorios? En el caso del sector rural, realmente lo más efectivo es lograr que haya no solamente actividad rural en el sector. Y voy a dar el caso que todos ustedes conocen, el caso de Taiwán. Taiwán, cuando comienza su proceso de desarrollo, era esencialmente agrícola. Su principal exportación era el azúcar, ¿no? Y llegó el momento de que se volvió de moda los radios de transistor. Y organizaron en Taiwán que en el sector rural, particularmente las jóvenes, entraran en el proceso productivo de los radios y organizaron que esa fuerza de trabajo entrara no a producir lo que se produce en el sector rural, sino una cosa totalmente diferente, que eran los transistores, que en cierto sentido eran una novedad. El resultado final, y no hay una correlación muy clara, es que hoy en día la mayor producción en el campo electrónico en China continental es de empresas taiwaneses. Quedó toda una tradición y es espectacular. Empresas con dueños en Taiwán, con miles de empleados en China continental. Entonces, hay una posibilidad de vincular el sector urbano y moderno con la posibilidad de utilizar mano de obra en el sector rural. Eso en general no se piensa tanto, pero es muy claro. En el informe de José Antonio Campo sobre una propuesta para prosperidad en el sector rural, lo menciona la posibilidad de tener actividad urbana en el sector rural. Entonces, eso amplía mucho la posibilidad y lo pone a uno a pensar en trabajar, como hacen ustedes, con el sector urbano, con el éxito, ¿no? Para crear una demanda que cambia la estructura de producción del sector rural, que es una necesidad. Entonces, esa conexión rural-urbana es bien interesante y obviamente ya se está ensayando en muchas áreas con el éxito. El éxito no solamente tiene el programa tuyo, sino que tiene tal vez el mejor
programa de nutrición para niños. Entonces, es meter al sector urbano y al sector moderno en ayudar a modernizar el sector rural. Ese sería un comentario que cambia un poco el énfasis de que todo el emprendimiento sea del sector rural para el sector rural. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Urrutia. Y retomando otro de los desafíos que ya veíamos ahora durante la conversación, en términos de las lógicas de la informalidad que usualmente está en todos estos hogares, en todos los procesos de inclusión social y productiva con los que nos enfrentamos, Olga, ¿cuáles serían los elementos que nos permitirían empezar a caminar y empezar a llevar a estos hogares que estamos interviniendo para pasar de una historia de informalidad a empezar a formalizarlos? ¿Cuáles serían, en tu criterio, unos elementos clave, unos elementos detonantes en ese propósito? Bueno, pues han dicho cosas muy interesantes, voy a elaborar a partir de lo que ha hecho Manuela, el doctor Urrutia, David, Alejandra. No quiero hacerle quite a una pregunta que me parece muy interesante, y es ¿qué hay que hacer para generar confianzas? Es muy importante. Yo creo que hay que mejorar la calidad del diálogo, generar espacios, es decir, las políticas públicas a veces no tenemos tiempo, y yo me siento parte porque acompaño muchos de estos procesos, pues no hay el tiempo, hay que hacerlo rápido, mirar la encuesta, definir la ruta y llegar. La gente está pidiendo espacios donde se generen esos aportes, donde nos educamos como ciudadanos, ¿sí? Como ciudadanos que nos tomamos en cuenta. Entonces me parece, eso no lo quería dejar atrás. Y David ha dicho una cosa muy importante en temas de la informalidad. Creo y ojalá Juan Daniel Oviedo esta mañana, el director del DANE, lo haya dicho, porque me siento mucho en las mesas con ellos a trabajar esos temas, a ver cómo es que se va a medir, y sentimos que creo que fuimos los economistas, yo de hecho mucho la culpa, pues nos echamos la culpa de volverlo blanco o negro, o es formal o es informal. Y resulta que tú lo has dicho, hay como una ruta de la formalidad. Es que la persona no va a iniciar pagando contribuciones a salud, pensiones, sino hay una ruta y hay que construirla y hay que trabajar en esos pasos, y no es más blanco o negro, y eso lo tenemos que entender las instituciones del Estado. Yo creo que hoy tenemos mejor formalidad porque se ha hecho mejor vigilancia, pero creo que lograríamos más si fuera gradual, si entendiéramos que esos procesos no son iguales. Tengo además varias cosas de las que han dicho. Hay ejemplos muy bellos como los que mencionabas de asociar de dónde se produce tal cosa pues cada vez lo vemos nosotros en nuestras compras, cuando hacemos eso queremos, no sé, las uchuvas de tal parte o las naranjas de Sasaima. Mentira, ya no hay naranjas en Sasaima, pero se me viene a la cabeza. Fíjense que hoy los premios, por ejemplo, Emprender Paz y de mucha cooperación internacional, nos han mostrado como empresas muy queridas como Wok, como Crepes y Waffles, hoy buscan ese tipo y han sido premiados y reconocidos y destacados. Entonces me parece que ahí hay un buen ejemplo de cómo lograrlo. Quería decir dos cosas adicionalmente. Yo creo que un gran desafío es cómo lograr, yo creo que los admiro muchísimo, porque yo varias veces he estado en el sector público y yo sé que hacer algo coordinado y todo es lo más difícil, es la tarea más difícil que puede hacer. Entonces cuando ustedes dicen voy a integrar la oferta y que llegue como debe llegar, en los paquetes que debo llegar, digo yo, wow,
titanes totales para lograr eso. Entonces yo siento que ahí hay un gran desafío. He escrito en eso, pero he perdido, no he logrado convencer a nadie, debe ser que no he escrito muy bien, pero yo pienso que ahí pasa por temas presupuestales. Y yo les dejo nomás la inquietud, doctor Urrutia, en los 95 años de la misión que me invitaron a decir en un auditorio tan importante como este, y yo creo que no logré decir, yo no logré pasar el mensaje. Y eso ya hay acuerdos de cómo gastarse la plata para integrar la oferta. Sí, cuando cada entidad está gastando, y eso aquí para la doctora tan responsable de cosas de coordinación, no puedo dejar pasar la oportunidad de decir, hay cosas que se están haciendo desde las normas presupuestales que son tan inflexibles. Yo entiendo perfectamente a un ministro de Educación o de Salud, o al del SENA o al de Trabajo, la dificultad que tiene para ir a ejecutar recursos en una ruta establecida ya por otra entidad. Lo entiendo perfectamente, lo entiendo, sé que no se puede salir de su camisa. Pero los países, y como me preguntaban la experiencia, y eso hacemos en CEPAL, han empezado a hacer acuerdos, buscar, preguntarle a la gente de presupuesto cómo podría uno tener como unas canastas de recursos que vienen de los distintos sectores, pero se van a gastar. Esa es la manera de articular la oferta, creo yo, o una de ellas, ¿no? Una de ellas, y me parecía importante decirlo porque eso va a ser crucial en que logremos darle a las poblaciones, ¿no, Manuela? Eso, o logremos empoderar. Voy a terminar con una cosa que vengo de un evento, no los pude acompañar esta mañana porque estamos con las cajas de compensación, con la Superintendencia de Subsidio, un poco convenciendo, pero ya vi que están más que convencidas de los temas de evaluación, doctor Urrutia. Las cajas de compensación presentando ejercicios de evaluación muy interesantes. Y presentaron un resultado de la encuesta Valores. Y mira, dicen una cosa muy linda, la generación de riqueza depende de la concurrencia de 3 acciones. El aprovechamiento racional y progresivo de los factores de producción, sin duda, eso pues, ¿quién puede estar de acuerdo? Segundo, igualdad y respeto por las capacidades individuales y de las organizaciones, Manuela, eso que tú dices que saben allá, tenemos que respetarlo, valorarlo. Y tercero, ambientes institucionales, doctora Alejandra, favorables que permitan las 2 primeras cosas. Entonces, ese es como el trípode ganador en estas cosas que yo se los dejo ahí porque son todos ustedes, todos esos equipos con los esfuerzos los que van a poder lograr hacer esto. Muchas gracias, Olga, por esos aportes. Ya nos queda desafortunadamente muy poco tiempo. Ojalá pudiéramos quedarnos toda la tarde recibiendo toda esta retroalimentación, esos aportes, esas consideraciones. Alejandra, quisiera ya para finalizar y ahora cerraríamos con David, pero Alejandra, me gustaría en esos retos que tenemos de coordinación, articulación, y cuando vemos esta ruta que hoy estamos lanzando y que no es solo prosperidad social, sino que en realidad para poder llegar a cumplir esas metas transformacionales, ¿cuáles van a ser o cómo trazaríamos esas prioridades ustedes desde presidencia y como alta consejería para orientar esos pasos y que no vayamos a cometer errores que se han cometido, pero que realmente podamos generar confianza, podamos transmitir que sí es posible trabajar como gobierno articulado? Y es muy importante, aquí nos acompañan muchas personas de prosperidad social que además han estado en muchos momentos. Y parte de la reflexión que hacemos es, nos queda en este gobierno tiempo relativamente corto para las metas que tenemos, de tal manera que ese ejercicio de articulación y coordinación va a ser fundamental. ¿Cómo ustedes desde la alta consejería nos podemos comprometer a seguir trabajando articuladamente y que esta ruta sea realmente una ruta de apuesta para la superación de la pobreza? Gracias. No sé por dónde comenzar. Exacto. Creo que quedé con la tarea más difícil de todo el panel, pero bueno, para esto estamos. En el siguiente foro nos volvemos a reunir y seguimos discutiendo. No, exacto. Vamos a arrancar. No, pero es un punto muy importante el que mencionas y yo creo que, digamos, una de las premisas principales es construir sobre lo construido. Hay unas experiencias muy valiosas, o sea, comenzando desde
el primer plan de alimentación hace 40 años. Esto no es un tema nuevo, es un tema que hemos desarrollado a través de décadas enteras. Tenemos unos aprendizajes maravillosos, no solo nacionales, sino también experiencias internacionales que nos pueden aportar. Y nosotros llegamos a la consejería principalmente pues, desde el sector privado, desde el sector de multilaterales, pues con herramientas para ver cómo logramos implementar cosas. Digamos, la premisa de Carlos Enrique Moreno, mi premisa también es aprender de los expertos y por eso trabajamos de la mano con FAO, trabajamos de la mano con el empresariado, trabajamos para poder ver cómo podemos implementar y lograr resultados lo más rápido posible. Que de hecho fue lo que nos pidió el presidente ayer que tuvimos la segunda mesa de equidad. Nos dijo, bueno, muy bien, es muy importante la teoría, tenemos que saber, pero lo que queremos es ya estar mostrando resultados. Estamos a 2 años y 10 meses que se acabe el gobierno, cada día cuenta y queremos dejar un legado en estas metas tan ambiciosas que tenemos de pobreza. Entonces, yo creo que ahí, además de adaptar, generar esa confianza, aprender de todas las experiencias internacionales, trabajar muy de la mano con el sector productivo para poder lograr esa alianza y darle sostenibilidad a los emprendimientos y a la inclusión social. Hay un tema muy importante que creo que es el de la transparencia y el de presentar los resultados y cómo vamos. Y eso es algo que yo creo que en la medida de lo que medimos y vamos mostrando los resultados, o pues también las cosas que no están funcionando y ver cómo las arreglamos, vamos a ir, digamos, logrando las metas que queremos hasta el 2022. Entonces, no reinventar la rueda, ir midiéndonos y ir logrando los resultados basándonos en todo lo que ya podemos aprender, diría que son como las premisas principales desde el gobierno, que es lo que queremos hacer desde la consejería. Muchísimas gracias, Alejandra. Vamos a ser súper puntuales con el tiempo para respetar el siguiente panel. David, por último, tú que representas a ese sector y que además has estado en el proceso de los encadenamientos, si hoy tuvieras que darle un solo consejo, una sola sugerencia, porque no tendríamos cabida para nada más, ¿cuál sería la sugerencia para prosperidad social, para lograr en el ejercicio de la ruta para la superación de la pobreza, pasar de las inversiones a través de los programas de inclusión productiva al segundo nivel y a lograr encadenamientos que efectivamente le garanticen sostenibilidad a nuestros programas? Lo llamaría red de valor. Red de valor. Hoy estamos construyendo una red de valor en el país y esa red vale y tiene el valor que tiene por lo que hagamos juntos. Esto se construye entre todos, esto es una construcción de país, esto no es una entidad por aparte a la otra, no somos islas en los territorios, somos uno solo y un mismo fin. Yo creo que lo más importante es tener un fin común entre todos y hacer la verdadera comunión en el territorio, y es cuál es nuestro fin. Y desde ahí, articulación. Bueno, 0-0, cumplimos nuestro panel, cumplimos nuestra misión. La verdad, muchísimas gracias, comentarios y todos los aportes que nos hicieron nos van a seguir enriqueciendo toda esta ruta. Esperamos contar con ustedes, no solo en este panel, sino que podamos seguir haciendo sesiones de trabajo y poder seguirla enriqueciendo. Al doctor Urrutia, de verdad qué privilegio tenerlo en el auditorio con nosotros. Usted también, usted es nuestro mentor y bueno, estaremos haciéndole consultas si así nos lo permite durante todo este proceso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a nuestros invitados por su participación en este foro Ruta para la superación de la pobreza, un camino a la equidad. Queremos contarles que la rueda de negocios por la equidad ha culminado con éxito y satisfacción. Imagínense que hemos logrado expectativa de negocio por más de 3.000 millones de pesos. Pero ustedes van a hacer, los vamos a poner como ese comité de expertos. Recordemos que son emprendedores del programa de inclusión productiva de prosperidad social que van en el camino, en su proceso de superación de pobreza. Los invitamos ahora a un refrigerio de 10 minutos para culminar con nuestro último panel. Entonces, en 10 minutos nos encontramos acá, 3:10 de la tarde. Gracias.